Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan. Queremos agradecerte por poder escuchar un poco de la palabra de Dios. Cuando es un día sábado aquí en Villarrica, cuando el sol está radiante, vamos a hacer un nuevo audio para poder estudiar un poco más, un trozo de la palabra de Dios. Y quiero que quede claro esto. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la palabra que tiene poder, la palabra que tiene autoridad. Es muy, pero muy importante esto porque no vamos a recurrir a ningún libro más aparte de la palabra de Dios. Entonces esto es 100% bíblico. Y vamos a ver algunos versículos, en realidad varios versículos, y vamos a ir de lleno al tema, al audio de esta tarde. También quisiera comentarte que puedes compartir, ¿no es cierto?, el programa. Puedes compartir para que más personas se puedan ir suscribiendo y les pueda llegar este material. Es muy importante, especialmente en los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Así que por favor te pido compártelo, dile a la otra persona que se suscriba para que pueda ir creciendo y esto no pueda ir quedando, ¿no es cierto?, en el olvido. Va a ser en este caso de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo y también con cada uno de ustedes y con tu familia. Vamos a revisar algo que quizás he sido un poco repetitivo en cuanto a decir lo mismo, pero muchas veces pienso que quizás no me explico bien o quizás no vemos los versículos suficientes. O quizás nos cuesta entenderlo. Por eso la pregunta es, ¿en qué tiempo, en realidad, en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo nos toca vivir? ¿Qué tiempo te ha tocado vivir a ti, a tus hijos, a tu familia? ¿Qué es lo que se nos viene bíblicamente? Es importante que podamos ver eso. ¿Qué es lo que se nos viene bíblicamente? Hoy en día abrimos el celular, un computador, la televisión, y encontramos a muchas personas que hablan de esto, quizás demasiadas. Podríamos decir que es verdad, quizás demasiadas, y a la larga terminamos confundidos. Por eso que es importante que podamos ver realmente esto con mucha oración y a la luz de la palabra de Dios. Siempre me gusta recordar el versículo de Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, querida amiga, querido amigo, la Biblia es nuestra lámpara. Nos guiamos por medio de ella. Así que vamos a ir de lleno a ver algunos versículos. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente. El milano conoce por la variación de la atmósfera su tiempo. La tórtola y la golondrina y la cigüeña saben discernir constantemente la estación o el tiempo de su transmigración. Pero mi pueblo no ha conocido el tiempo del juicio del Señor. Las aves, la golondrina, la tórtola nombra aquí. Dice que saben discernir el tiempo cuando van a emigrar. Pero dice después el profeta Jeremías, mi pueblo no sabe discernir el tiempo que les ha tocado vivir. Está totalmente claro. Otro versículo que podríamos revisar. En el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice lo siguiente. Y él hablará mal contra el Altísimo y atropellará a los santos del Altísimo y se creerá con facultad de mudar los tiempos de las solemnidades y leyes o ceremonias, y serán dejadas a su arbitrio
todas las cosas por un tiempo o año y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Daniel 7:25? Dice que habrá un poder que nosotros sabemos que ya pasó, pero que también está en el futuro, que está muy cerca de volver a levantarse, que ese poder sale muy claramente en Apocalipsis capítulo 13. Pero dice que aquel poder, ¿no es cierto?, dice, hablará palabras contra el Altísimo y atropellará a los santos del Altísimo. Y cambiará los tiempos y la ley, dice en otra versión. En esta versión que tengo aquí yo dice, y atropellará a los santos del Altísimo y se creerá con facultad de mudar los tiempos de las solemnidades o leyes y ceremonias. O sea, en otras palabras, hubo un poder que cambió los tiempos y la ley. Algo como para reflexionar pero muy corto. Esto es como entre paréntesis. Hoy es día sábado. Estamos a 15 de octubre del año 2022, día sábado. Aquí en Villarrica hay un sol, ¿no es cierto?, radiante. Estamos aquí, podríamos decir, cuando son las 4 de la tarde con 32 minutos. ¿Por qué les digo esto? Porque es el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Pero si yo les dijera, hoy día estamos a 15, por ponerle un ejemplo, de octubre del 2022, según nosotros, ¿cuándo comienza el nuevo día? La mayoría de las personas va a decir, el nuevo día va a comenzar cuando sean las 12 de la noche y ya va a comenzar, ¿no es cierto?, un nuevo día. El anochecer, después las 12, ¿no es cierto?, después de las 12 de la noche. Pero bíblicamente nosotros sabemos que el día comienza cuando se entra el sol. Entonces la pregunta es, ¿qué nos sucede a nosotros, por decir, cuando celebramos Año Nuevo? Por ponerte un ejemplo. Cuando tú le das el abrazo a tu hermana, a tu hermano, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, y les deseas un feliz año, ¿a las 12 de la noche o cuando se entra el sol? Y no solamente eso, pero resulta de que nosotros sabemos que el día viernes, a la puesta del sol, nosotros ya recibimos el día sábado. Pero los otros días de la semana no lo hacemos así. Y cuando termina el año, tampoco lo hacemos así. Entonces, la verdad es que me da un poco de risa porque nos contradecimos con nuestras propias creencias. Pero la verdad es que no quiero alargarme en el audio, pero hubo un poder que está pronto también a levantarse, que estuvo en el pasado, que cambió los tiempos y la ley. Cuando nosotros hablamos de ley, ¿hablamos de qué cosa? Hablamos especialmente de los 10 mandamientos y especialmente del cuarto mandamiento, que se cambió, ¿no es cierto?, el día sábado, se cambió al día domingo. Y bíblicamente nosotros sabemos que eso no es así, porque la ley es inmutable, la ley es eterna. La ley no se cambia, porque la escribió nuestro propio Dios, y Dios no tiene variación. Ahora nos queda entonces los tiempos, porque ya analizamos la ley. Cuando hablamos de tiempo, nosotros tenemos que irnos a la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en el libro de Génesis cuando habla de tiempo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo después Dios, haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años, a fin de que brillen en el firmamento en el cielo y alumbren la tierra, y fue hecho así.
Entonces, cuando hablamos de tiempo, ¿de qué estamos hablando? Hablamos, dice aquí, dijo Dios, haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años. O sea que cuando nosotros hablamos de tiempo, cuando dice Daniel 7:25, cambiarán los tiempos y la ley, nosotros siempre nos referimos a la ley, pero nadie se refiere a los tiempos, los días, los años. Voy a repetir esto. Cuando Daniel 7:25 dice cambiarán los tiempos y la ley, siempre nosotros nos referimos a la ley, que se cambió el día sábado al domingo. Pero ¿quién se refiere a los tiempos? Y la Biblia, ¿dónde encontramos ese versículo? Génesis 1:14. Entonces, cuando hablamos de tiempos, hablamos de día, hablamos de noche, hablamos de las estaciones, los días y los meses y los años. Eso es tiempo. Entonces nos cambiaron el tiempo, nos cambiaron los días, nos cambiaron los meses, nos cambiaron nos cambiaron todo, hasta la hora, que era lo que explicábamos hace unos minutos atrás. ¿Cuándo termina el día? Bien, sigamos. Entonces, ahora quiero ir al centro de este audio. Quizás va a ser unos minutitos más largo, pero quiero ir al centro porque quiero dejártelo muy, pero muy bien explicado y espero que sea así. Le pido sabiduría a Dios y al Espíritu Santo para que esto pueda quedar claro. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Vamos a la Biblia. Vamos a verlo en qué tiempo estamos viviendo a la luz de Jesús. No voy a ir al libro de Daniel porque allí está claro, pero quiero ir a la luz de lo que dijo Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Nuestro Creador. Allí en el libro de Mateo capítulo 24 dice lo siguiente. Mateo 24 versículo 3. Y estando después sentado Jesús en el monte de los Olivos, se llegaron algunos de sus discípulos y le preguntaron en secreto diciendo, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué querían saber los discípulos? ¿Cuándo va a suceder todo esto, maestro, que tú nos estás hablando? ¿Y cuándo vas a volver por segunda vez a buscarnos? Esa fue la pregunta de los discípulos. Y mira, querida amiga, querido amigo que me escucha, cómo respondió Jesús. En el siguiente versículo, Mateo 24:4, a lo que Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ya leímos Daniel 7:25, cambiarán los tiempos y la ley. O sea, en otras palabras, estamos siendo engañados. Jesús ya lo había dicho, mirad que nadie os engañe. Daniel 7:25 dice, cambiarán los tiempos y la ley. ¿Y es importante saber el tiempo? Te pregunto a ti, ¿para ti es importante saber el cumpleaños de tu esposa? ¿Para ti es importante saber cuándo tú naciste? Si tú tienes un hijo, ¿es importante para ti saber el qué día nació tu hijo, a qué hora, en qué momento? Claro que sí. Claro que es importante. Entonces, sigamos viéndolo a la luz de Jesús. Mira, voy a ir resumiendo porque tampoco no me gusta hacer audios muy largos y ya se está alargando, pero mira, es importante que nosotros podamos ver qué es lo que se viene para ti en este tiempo, hoy, mañana, pasado. Es importante. Y Jesús lo dijo allí. Mirad que nadie os engañe. Voy a leer algunos versículos que están allí en el mismo Mateo 24. Esto es a la luz de la Biblia y a la luz de Jesús. Dice lo siguiente. Dice, vamos a leer
Mateo 24, voy a leer desde el versículo 23 en adelante. En tal tiempo, si alguno os dice, el Cristo o Mesías está aquí o allí, no le creas, porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, por manera que aún los escogidos, si es posible, fuera, caerían en error. Aún los escogidos podrían caer en error. ¿Qué dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Sigamos leyendo. Así que aunque os digan, he aquí el Mesías, que está en el desierto, no vayáis. Mirad que está en la parte más interior de la casa, no le creas. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver en un instante hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Quiero en este momento que me prestes mucha, pero mucha atención. Aquí vamos a ver claramente en qué tiempo y qué es lo que a nosotros se nos viene hoy en día a nuestro mundo. Bíblicamente, lo dijo Jesús, pero quiero hacer un alto aquí. ¿Por qué? Porque aquí Jesús, ¿qué es lo que está hablando en el versículo que te leí? Dice, mira, porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver en el instante hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Jesús está hablando ¿de qué? De su segunda venida. Mateo 24, versículo 26 y 27. Pero ¿por qué quiero hacer un alto aquí? Porque quiero hacer algo y ir al libro de Apocalipsis. Quiero ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Y aquí vamos a ver en qué tiempo tú y yo estamos viviendo. Si yo te pregunto a ti, ¿en qué tiempo de los sellos tú estás viviendo hoy? Voy a repetir la pregunta. Si yo te pregunto a ti, y lo voy a decir así, bíblicamente, ¿en qué tiempo de los sellos estás viviendo tú y estoy viviendo yo hoy? Voy a repetir la pregunta. Si vuelvo a preguntar lo mismo, si viene alguien o te preguntan o a la iglesia que tú asistes, ¿en qué tiempo de los sellos estás viviendo tú hoy? Yo sé que la gran mayoría va a decir que estamos viviendo en el sexto sello. La pregunta es, ¿será que en realidad estamos viviendo en el sexto sello? Si nosotros decimos que estamos viviendo en la séptima iglesia, en el mensaje a las 7 iglesias, nosotros decimos que somos la iglesia de la Odisea. Pero no quiero confundirte con esto, porque nosotros, ¿será realmente que estamos viviendo en el sexto sello? Vamos a comprobarlo. ¿Qué mejor que ir a esta Biblia? ¿Qué mejor que ir a la palabra de Dios? Por favor, presta mucha, pero mucha atención a esto. Porque Dios me quiere enseñar a mí, quiere instruirte a ti, para que nadie os engañe. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 7. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis 6, 7, hablando de los sellos. Después que abrió el sello cuarto, oí una voz del cielo que decía, ven y verás. Y aquí un caballo pálido y macilento, dice esta versión, cuyo jinete tenía por nombre Muerte, y el infierno le iba siguiendo, y se le dio poder sobre los 4 partes de la tierra.
Presta atención a lo que dice aquí. Y se le dio poder sobre los 4 partes de la tierra. ¿Dónde habla de los 4 ángulos de la tierra? Déjame hacerte la pregunta. Te estoy leyendo el 4.º sello. Por favor, presta atención. Te estoy leyendo el 4.º sello. Dice lo siguiente: cuyo jinete tenía por nombre muerte y el infierno le iba siguiendo. Y se le dio poder sobre los 4 partes de la tierra. Mira lo que dice allí. 4 partes de la tierra. Vamos a ir a Apocalipsis 7. 7.1 dice, Apocalipsis 7.1, voy a dejarte ahí en el 4.º sello, porque estamos hablando de los 4 partes de la tierra. Apocalipsis 7.1 dice, después de esto vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Maravilloso. Maravilloso, hermano. Querida amiga, querido amigo, en el 4.º sello dice que hay un caballo amarillento, pálido. Cuando estamos hablando de algo amarillento, de algo pálido, estamos hablando de que estamos mezclando la verdad con la mentira, es algo pálido. Estamos mezclando, presta atención, cuando hablamos de un caballo pálido, amarillento, estamos hablando de que estamos mezclando la verdad con la mentira. Y eso ya está sucediendo hoy en día abiertamente. Pero después me sorprende porque el 4.º ángel habla claramente que dice que este caballo, dice, estaba sobre los 4 ángulos de la tierra. Y nosotros vemos de que después dice, Apocalipsis 7 dice, después de esto vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos y puntos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Versículo 2. Luego vi subir del oriente otro ángel, que tenía la marca o el sello del Dios vivo, el cual gritó con voz sonora a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, y aquí viene la clave, no hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta tanto que pongamos la señal de la frente a los siervos del Dios vivo. Querida amiga, querido amigo que me escucha, que nadie os engañe. Tú y yo estamos bíblicamente, por favor, bíblicamente, por favor, bíblicamente, viviendo en el 4.º sello, a punto de ser sellados. Voy a leer el 4.º sello de nuevo, porque lo tengo hasta la mitad, el 4.º sello. Dice, después de esto abrió el sello el 4.º, y oí una voz del cielo que decía, ven y verás, y he aquí un caballo pálido y macilento, cuyo jinete tenía por nombre la muerte y el infierno, e iba siguiendo, y se le dio poder sobre los 4 partes de la tierra. Cuando hablamos de los 4 partes de la tierra, ¿qué es lo que decimos entonces? Porque viene el sellamiento. Porque viene el sellamiento. Y mira cómo termina esto. Para matar a los hombres a cuchillo, con hambre, con mortandad y por medio de las fieras de la tierra. Querida amiga, querido amigo que me escucha, ¿en qué sello te ha tocado vivir a ti y a mí hoy en día? En el 4.º sello, bíblicamente, en el 4.º sello. Y cuando te digan, no, es que el 6.º sello, no, que nadie os engañe. Este tema es muy, pero muy largo y ya me he alargado mucho, pero quiero dejártelo bien explicado porque todavía sigue y no termina. Presta mucha atención, por favor, con mucha oración. Estamos viviendo en el tiempo del sellamiento. Tú y yo estamos prontos a ser sellados para vida eterna. Y fíjate que el cuarto sello dice allí en el 4.º sello, decía una voz del cielo que decía, tenía por nombre la muerte y el infierno. Le seguía, dice esta versión.
la muerte y el infierno. Pero dice que nosotros, dice, para matar, dice, a los hombres a cuchillo, con hambre, con mortandad y por medio de las fieras de la tierra. Querida amiga, querido amigo que me escucha, ¿sabe lo que se viene ahora para la tierra? Ya se vino la mortandad. Estamos viviendo pestilencias, hambre, se viene ahora a la tierra. No quiero asustarte, pero la Biblia dice que se viene hambre en nuestros días. Hambre de alimento, escasez de alimento. Las cosas están caras, mucha, pero mucha escasez de alimento. Dice aquí, ahora quiero decirte otra cosa, te voy a comprobar bíblicamente que estamos viviendo en el cuarto sello. ¿Cómo lo voy a comprobar? Con el quinto sello. Qué maravilloso que es la Biblia, se entiende sola. Con el quinto sello, mira lo que te voy a comprobar. Cuando Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando hubo abierto el quinto sello, vi debajo al pie del altar las almas de los que fueron muertos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vio Juan aquí, el profeta? Dice que cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar ¿a quiénes? A los mártires. A los mártires vio Juan. Vio a Juan el Bautista seguramente, vio a muchos mártires que entregaron, Isaías, que fue aserreado, muchos mártires que fueron en la Edad Media también muertos. Y mira lo que dice aquí. Estos mártires clamaban, versículo 10, 6, 10, y clamaban a grandes voces diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Tú que eres santo y veraz, ¿difieres hacer justicia y vengar nuestra sangre contra los que habitan en la tierra? Y aquí viene la respuesta, y aquí viene por qué nosotros estamos viviendo en el cuarto sello. Porque el quinto sello, mira lo que dice. Se les dio luego a cada uno de ellos un ropaje o vestido blanco. Y se les dijo que descansasen o aguardasen en paz un poco de tiempo, en tanto que se cumplía el número de sus consiervos y hermanos. Y aquí viene la clave, querida amiga, presta mucha atención a este versículo, porque mira lo que dice, que habían de ser martirizados y muertos igual que ellos. Quiero decirte una cosa, el quinto sello todavía estamos a vísperas de entrar al quinto sello. Yo te pregunto, hoy en día, no te estoy hablando del pasado, hoy, nosotros ya sabemos de que en el pasado hubieron mártires. Y estos mártires dice que se quejan, pero dice que en el futuro van a haber muchos más mártires todavía. En otras palabras, querida amiga, los sellos son repetitivos. Por eso que muchas personas están confundidas y dicen, no, es que estamos en el sexto sello, claro, porque los sellos son repetitivos, se vuelven a repetir. Los sellos son repetitivos y hoy en día nosotros bíblicamente estamos viviendo en el cuarto sello. ¿Por qué? Porque en el quinto sello, cuando se abre el quinto sello, ya los hijos de Dios van a estar sellados y van a haber mártires. Lo puedes estudiar en el libro de Apocalipsis capítulo 7. ¿Y saben qué? Volvamos ahora a Mateo 24. Y con esto vamos a concluir. Mateos 24. Mira si no estamos viviendo en el cuarto sello. Y aquí viene la otra comprobación de que nosotros estamos viviendo en el cuarto sello. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 24, versículo 27, y te voy a leer en adelante otra vez. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver en el instante hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. ¿De qué estamos hablando aquí? De la segunda venida de Cristo. Dice, 28, y donde quiera que se hallare el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y aquí viene el versículo, dice, pero luego después de la tribulación de aquellos días, o sea que va a venir en el cuarto sello, va a venir hambre, pestilencia, muerte, tribulación, angustia. Jesús lo dijo en Mateo 24.
Y mire lo que él sigue diciendo aquí. Dice, pero luego después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes o los ángeles de los cielos temblarán. Entonces aparecerá en el cielo, versículo 30, la señal del Hijo del Hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra la verán. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo tribulación, angustia, hambre, pestilencia, y después de eso, recién vamos a entrar al sexto sello. ¿Por qué? Porque el sexto sello dice, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los ángeles de los cielos temblarán. Voy a ir de nuevo al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí Jesús, ¿de qué está hablando? Jesús ya está hablando del sexto sello. Mira, dice, asimismo cuando abrió el sexto sello, dice, al punto se sintió un gran terremoto. El sol se puso negro como de saco de silicio. La luna se volvió toda bermeja como sangre, y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra a la manera que una higuera sacudida de un recio viento deja caer sus brevas. Y el cielo se desapareció como un libro que es enrollado, y todos los montes y las islas fueron movidos de sus lugares. Querida amiga, cuando Jesús venga, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Muchas veces a nosotros se nos enseñó, no, es que eso ya sucedió. Los sellos son repetitivos y estamos viviendo en el cuarto sello. ¿Y qué es lo que se nos viene? Hambre y pestilencia. Lo dijo Jesús en Mateo 24. Con este versículo voy a terminar. Mira lo que dice nuevamente Mateo 24. Mateo 24, versículo 6. Oiréis asimismo noticias de batallas y rumores de guerra. No hay que turbarse por eso, que así vienen de predecer estas cosas. No es todavía el término del mundo. Es verdad que se armará nación contra nación y un reino contra otro reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en varios lugares. Pero todo esto aún no es más el principio de males. En aquel tiempo seréis entregados a los magistrados para ser puestos en los tormentos, y os darán la muerte, y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre, por ser discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Abiertamente la palabra de Dios. Hoy día sábado, un 15 de octubre del año 2022, hemos estudiado que estamos viviendo tiempos finales, que estamos siendo engañados, que hubo un poder que cambió los tiempos especialmente y la ley, pero cambió los tiempos, cambió los días, cambió los meses y la ley. Y que estamos viviendo en el cuarto sello, y en el cuarto sello hemos visto claramente que vamos a ser sellados en el cuarto sello, porque después vienen los mártires, y Apocalipsis 7 dice que cuando esto se suelten los cuatro vientos, dice Apocalipsis capítulo 7 del versículo 1 en adelante, dice, ya vamos a estar sellados. Querido amiga, querido amigo que me escucha, que Dios te bendiga. Que Dios te llene de paz, de ánimo. Si estás pasando alguna dificultad, algún problema, espera en Jehová. Espera en Jehová. Espera en nuestro Dios. Porque Dios es el Dios poderoso que nos va a librar y es aquel Dios que quiere que podamos tener un futuro mejor. Es el Dios que va a venir a buscarnos. Es el Dios que está intercediendo por ti y por mí. Y Dios quiere que nos volvamos a Él de corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nunca te olvides que Dios es un Dios de milagro, un Dios que reconstruye las cosas que se han echado a perder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde
Un fuerte abrazo y que podamos vivir con gozo y con esperanza. Amén.